tardes, está? hermana. Un Muy momentito, bien. Permiso, hermanos. Voy a cerrar sus micrófonos. Ahí seguimos conversando. Muchas gracias por su comprensión. Bueno, ya estamos en Facebook Live. Agradezco mucho la visita de cada uno de ustedes, la asistencia. Gracias a nuestro hermano Barney Mejía también, que ha tenido un tiempito para nosotros el día de hoy. Así que para traernos la palabra de Dios, la cual nos reconforta, nos anima, nos disciplina, nos alegra, nos da esperanza. Así que tiene todas esas características. Así que vamos a oírla el día de hoy también. Día martes 9 de diciembre ya. 9 de diciembre, ya queda poquito, ¿eh? Para terminar y para culminar un año más. Dios mediante y con la ayuda del Señor. Bueno, vamos a tener una oración entonces, antes de comenzar, antes de darle el pase a nuestro hermano Barney. Recordándoles antes que todo que este día, así como todos los días, estamos transmitiendo a través de la página de Facebook Live del hermano Néstor Sánchez. Así que por si ustedes quieren compartirla después, porque ahí el estudio queda ahí, así que ustedes pueden volver a verlo ahí en mismo Facebook del hermano Néstor. Y por supuesto que también una vez terminado el estudio, entonces se sube este estudio bíblico a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Esas tres letras. Así que gracias primeramente a nuestro Señor. Voy a pedir en esta ocasión a nuestro hermano Cristian si sería tan gentil de llevarnos en una oración y pedir por aquellos hermanos que eh, están pasando por necesidades, por problemas de salud. Tal es el caso de los hermanos Machuca ahí en el sur de Chile que están pasando muy, muy, muy mal, lamentablemente. Y todos los que se acuerden, mi hermano, por supuesto, que necesitan Hermano ayuda en eso. Einer, Hermano, dígame. discúlpeme la interrupción. Por No se preocupe. favor, pido la oración por la salud de mi madre, que está Ah, ok. bastante delicada en estos días, hermano. Ya, hermanito. Muy bien, pues. Por la salud de la madre de nuestro hermano Barney. Bien, pues, eso. Y por la salud de nuestra hermana Yolanda también, que me parece que ya va cada vez mejor, ¿no? Con la ayuda de Dios. Ya, pues, hermanita, muchas gracias. No le escucho, pero porque tiene el micrófono apagado, pero estoy interpretando sus palabras. Bueno, gracias. Vamos con parece que iba a decir algo. A ver, esperemos un poquito. Ahí está. por favor, hermano. Es que estoy mala de mis rodillas y como me han dolido ahora. Por favor, La le pido rodilla. oración, que Dios sea el que me ayude, nada más, Sí, pues, hermanita, por únicamente. supuesto, de todas maneras. Sí, totalmente. Bueno, hermanita, dejamos eso a su petición en la mano del Señor y va con nuestro hermano Cristian entonces ahora. Oremos a nuestro Padre Celestial, hermano Cristian, adelante. Bien, hermanitos. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por esta tarde, gracias por permitirnos estar entre hermanos, Señor, por este tiempo y por poder, Señor, tener la disponibilidad de usarlo de buena manera, Señor. Queremos orar a usted en esta tarde, muy agradecidos, Señor, por lo que usted significa en nuestras vidas, Señor, porque usted, Señor, nos ha permitido ser nuestro Dios, Señor, y hemos conocido su bondad, su amor, Señor, y su plan de salvación para el mundo. Nos juntamos, Padre, en esta tarde para justamente profundizar en esas cosas, para recibir consejos, exhortación, Señor, a través de su palabra. Y queremos pedirle por el portador de día, Señor, por el hermano Barney, que usted pueda, Señor, ser con él, para que pueda desarrollar, Señor, de buena manera la idea que tiene en su mente. Como cada tarde, Señor, hay peticiones de oración. Queremos pedir, Señor, por nuestra hermana Yolanda, por su recuperación, por esas dolencias, Padre, que aquejan, que hacen que la calidad de sus días, Señor, a veces se vea mermada. Queremos pedir por eso, Señor, por la salud de nuestros hermanos, por hermanos que sufren, Señor. En general, Padre, queremos pedir por la iglesia. Queremos, Señor, rogarle por todos aquellos hermanos que necesitan de alguna mejoría, Señor. También por aquellos que necesitan de algún trabajo, de alguna mejora económica, Señor, a veces que escasea. Y también, Padre, queremos pedir principalmente por aquellos hermanos que necesitan de una palabra, Señor, para poder regresar. Que necesitan, Padre, de que alguno de los hermanos cercanos pueda insistir, Señor, y pueda estar cerca de ellos, llevando, Señor, la semilla, esperando que pueda germinar, Señor. Ayúdenos, Señor, en esas cosas. Llevamos nuestras peticiones con esperanza, Señor, porque sabemos la calidad, Señor, que usted tiene en cuanto a la bondad, Señor,
en cuanto a la misericordia, Señor, y a eso es lo que apelamos. Le agradecemos infinitamente, Padre, por todo. Le pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas y le queremos pedir, Padre, que nos ayude a poder enmendarlas, a poder corregirlas, para ser, Señor, personas correctas ante sus ojos. Le damos gracias, Señor, por todo y queremos pedir que se quede en medio nuestro y que bendiga, Señor, esta reunión para que pueda, Señor, ser buena en todo sentido. Gracias, Padre, a través de su Hijo le rogamos por todo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Cristian. Vamos primero que todo a dar la entrada a algunos hermanos que están esperando y vamos a, por supuesto, a ver, aquí estoy. Un segundito, por favor, mis hermanos. Muy bien, ahí están entrando entonces los hermanos que estaban esperando mientras tanto. Así que le damos la bienvenida a todos los hermanos que están uniéndose a esta sesión de estudio bíblico el día hoy, martes 9 de diciembre, con nuestro hermano Barney Mejía, quien ha atendido a la, al llamado de nuestro hermano Néstor ahí, que es el jefe administrador de la plataforma. Así que bueno, hermanito Barney, que Dios le bendiga. Adelante usted, es su turno. ¿Me permite compartir, hermano, pantalla? Por supuesto, mi hermano, de Usted me inmediato. indica. Sí, ahora sí, mi hermanito. Perfecto. ¿Pueden ver el libro? Eh, Le falta poco para que salga, hermano, pero ya dice que está usted está compartiendo. Perfecto. Se está demorando un poquito. Paciencia. Ahí está. Excelente. Muy bien, amados hermanos, como se ha girado en la invitación, vamos a considerar el tema en esta oportunidad, la sabiduría oculta de Dios. Gracias por la invitación que me han ofrecido, la cual hemos aceptado con mucho amor, con mucho respeto y con humildad ante la presencia de nuestro Dios. Yo quiero que vayamos entonces de manera rápida a Primera de Corintios en el capítulo 2, el versículo 6 al versículo 16. Dice así la escritura: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, es decir, de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le temen. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque quién de los hombres sabe las cosas que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mis amados hermanos, si ustedes se fijan, vamos a considerar el tema entonces, la sabiduría oculta de Dios. En el contexto, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 18 al versículo 31, había hablado acerca de la locura de confiar en la sabiduría humana. Él había dicho a los hermanos en Corinto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Noten, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Fíjense bien, Pablo habló a los hermanos en Corinto precisamente porque es una locura confiar en la sabiduría humana, en el conocimiento o en el intelecto del hombre en este mundo. Sencillamente porque Dios ha hecho necia la sabiduría de los sabios. También porque Dios ha elegido salvar al pecador por medio de un mensaje que para muchos era locura en aquel tiempo, como también en nuestros tiempos presentes. Pero ahora, en el capítulo 2 siempre de Primera de Corintios, en el versículo 1 al versículo 5, Pablo, por esta razón, como la sabiduría humana, Dios la ha desechado y el hombre ha sido elegido por Dios para ser salvo por medio de un mensaje que es locura para la humanidad. Dios ha escogido esto y Pablo explica por qué la naturaleza de su predicación cuando llegó a Corinto tenía otra connotación diferente a la sabiduría humana. Él les dijo a los hermanos así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
y estuvo entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mis hermanos, Pablo, cuando llegó a los Corintios para predicarles el evangelio, él no llegó a los Corintios apelando a una excelencia de sabiduría humana. No, él no llegó en ese contexto buscando presentar a Cristo con una elocuencia de sabiduría humana. Él se propuso proclamar a Cristo y a este crucificado. Por esta razón, para que la fe de los corintios no estuviera basada o no estuviera fundamentada en la sabiduría de los hombres, en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios que venía a través de la predicación del evangelio sencillo. Sin embargo, esto no significa que el apóstol Pablo no tuviera sabiduría para ofrecer a los hermanos en Corinto, al pueblo de Corinto. De hecho, el apóstol Pablo les ofreció a ellos una sabiduría madura, como dice en el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. Fíjense bien, Pablo les ofreció a ellos una sabiduría madura. En el versículo 7 dice que les ofreció también una sabiduría oculta. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Fíjense bien, amados hermanos. Pablo presentó a los corintios una sabiduría madura, una sabiduría que había estado oculta desde tiempos pasados, desde tiempos antiguos. Pero tenemos que preguntarnos ahora, ¿cuál es esa sabiduría oculta que el apóstol Pablo le enseñó a los corintios? ¿Cómo podemos nosotros conocer esa sabiduría que había estado oculta en tiempos pasados? Bueno, ahora en el capítulo 2 de Primera de Corintios, en los versículos 6 al versículo 16, en nuestro texto se nos revela la sabiduría que había estado oculta desde tiempos antiguos y era desconocida por los hombres en el pasado. ¿Por qué? Porque los hombres no pudieron con la sabiduría de este mundo conocer los designios de Dios, los propósitos de Dios y a Dios mismo. No era conocida, fíjese bien, por los gobernantes de este mundo. Exactamente como el apóstol Pablo lo dijo en el versículo 6. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que perecen. Aquí nosotros tenemos entonces la prueba tangible de la ignorancia del hombre no inspirado frente a la sabiduría de Dios. Es decir, queda fehacientemente demostrado que el hombre no inspirado no puede, por medio de la sabiduría de este mundo, no pudo, no puede y no podrá conocer a Dios y conocer los designios de Dios, los propósitos de Dios. Y esto queda, hermanos, fehacientemente demostrado con la crucifixión de Cristo. Dice el apóstol Pablo en el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Porque, ojo aquí,
porque si la hubieran conocido, observen ustedes el argumento, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Fíjense bien, los hombres, si por medio de la sabiduría humana, si por medio de la sabiduría de este mundo, los hombres pudieran conocer a Dios, los propósitos de Dios, los designios de Dios, dice el apóstol, no hubieran ellos crucificado al Señor de la gloria. Nunca lo hubieran crucificado. Pero ¿saben qué? Está demostrado y está registrado en las páginas de las Escrituras cómo la ignorancia del hombre no inspirado llevó al hecho un crimen atroz en contra de la persona de Cristo. Lucas, en el capítulo 23, versículos 34 al 37, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Fíjense bien, el apóstol Pablo dijo que si los príncipes y los gobernantes de este siglo, por la sabiduría de este mundo, hubieran conocido a Dios y los propósitos de Dios, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Y Lucas, en su registro cronológico, nos registra cómo los gobernantes, cómo los que estaban delante del pueblo, los líderes religiosos, Pilato, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, llevaron a la crucifixión al Señor de la gloria. Y por eso el apóstol Pedro, cuando escribe, o más bien Lucas, escribiendo las palabras del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 17, dice, mas ahora, estas son las palabras del apóstol Pedro, acusando al pueblo judío, acusando a la raza judía, les dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Hicieron qué? Crucificaron al Señor Jesucristo. Por ignorancia habéis matado al Señor de la gloria, como también vuestros gobernantes. ¿Se dan cuenta? Para ilustrar aún más por qué no debemos poner nuestra confianza en la sabiduría humana, Pablo nos dice, amados hermanos, que esto fue porque era un misterio oculto para el hombre. La muerte de Cristo entonces solo sirve para demostrar a la humanidad que su sabiduría, su conocimiento, su intelectualidad no funciona, no sirve para conocer a Dios y la mente de Dios. Está demostrado. La muerte de Cristo es la prueba tangible de ello. ¿Sabe por qué? Porque si usted nota en el contexto de Hechos capítulo 3, en el versículo 15, el apóstol Pedro les había dicho, mas vosotros negasteis al santo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro les había dicho a ellos, ustedes pidieron que se les diera a un homicida, cambiaron la vida de un santo, la vida de un ser inocente, cambiaron la vida del autor de la vida misma, el originador de la vida,
y ustedes lo mataron. Los hombres cometieron entonces un deicidio, porque no mataron a cualquier hombre. Esta no es la muerte de cualquier persona en este mundo. Esta es la muerte del Hijo de Dios. Han matado al Hijo de Dios. Las manos de la humanidad, como en este momento que Pedro está hablando, les está diciendo que las manos de ellos, de los judíos, están manchadas con la sangre de Cristo Jesús. Han matado, han cometido un deicidio en contra de la persona de Cristo, del Hijo de Dios. Y esto era porque el misterio era oculto para el hombre mismo, tal como Dios lo había predestinado antes de los siglos, antes que el mundo fuera. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 7, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. En Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 23, el apóstol Pedro, cuando predicó su primer sermón evangelístico, toma esta misma idea del apóstol Pablo y dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. El apóstol Pedro continúa ese mismo pensamiento del apóstol Pablo, el mismo que Pablo también les dijo a los hermanos en Éfeso, en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios escogió, Dios eligió que este misterio fuera oculto al hombre antes, en tiempos pasados. Y dice el apóstol que esto fue antes de la fundación del mundo. Dios lo tenía predestinado de este modo. Pablo dice en Tito, en el capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Por su parte, nuevamente el apóstol Pedro nos recuerda en Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 18 al 21, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ojo aquí, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fíjense bien, amados hermanos, esta sabiduría de Dios había estado oculta para el hombre, como Dios lo había predestinado antes de los siglos, antes de que el mundo fuera, para lo cual, fíjense bien, para nuestra gloria. Dios lo había hecho así para nuestra gloria. El apóstol Pedro, recuerde las palabras, él dijo en Primera de Pedro 1:21, dijo: para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Noten, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, en el versículo 10, dice el apóstol: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.
Dios, mis hermanos, tenía oculto este misterio a los hombres y lo reveló a su debido tiempo para nuestra gloria. Es decir, con la intención de glorificar a aquellos que acepten esta sabiduría oculta de Dios y que se manifiesta en los tiempos postreros, los tiempos que estamos viviendo en nuestros tiempos. Segunda de Corintios, note usted en el capítulo 3, en el versículo 18, dice el apóstol, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios escogió entonces glorificarnos a nosotros, a aquellos que aceptamos su plan de redención, su sabiduría. Y esta sabiduría, hermanos, tiene que ver con cosas que el hombre no puede percibir por sí solo. Noten en el versículo 9, Primera de Corintios capítulo 2, en el versículo 9, dice el apóstol, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El hombre no puede recibir por sí solo, por su propio intelecto, por la sabiduría o por la intelectualidad que tenga, no puede recibir la sabiduría de Dios, ya sea por la vista o el sonido. En otras palabras, aún con sus 5 sentidos y su inteligencia humana, el hombre solo no es capaz de conocer las cosas de la sabiduría de Dios. No puede. O por su propia inspiración. Estamos hablando de las facultades humanas solas, que por ellas el hombre nunca podría descubrir la sabiduría de Dios expresada en el evangelio. No puede. El hombre por sí solo no puede. El hombre abandonado a su suerte no puede saber todo lo que Dios quiere que sepa. No puede. Así que Pablo sostiene que hay una sabiduría madura proveniente de Dios y que ha estado oculta a la humanidad en tiempos pasados. Sin embargo, observemos ahora de aquí en adelante en 4 pasos la sabiduría oculta de Dios, mis hermanos, ha sido revelada por medio de hombres guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios preparó cosas, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 9. Dios preparó cosas, dice el apóstol, antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas preparadas para quienes le aman. Hermanos, la frase no concerniente a cosas futuras, es decir, sino que son cosas pasadas. Y son las cosas que Pablo predicó a la gente en Corinto, las mismas que él le dio a conocer a los hermanos, a la iglesia misma de Corinto. Note usted en el capítulo 2, Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 1 y versículo 2, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El primer paso entonces es que Dios preparó cosas que no podemos discernir por nosotros mismos. No podemos entenderlas por nosotros mismos. Aún con toda la intelectualidad que podamos tener nosotros. Sea usted médico, sea arquitecto, sea ingeniero, sea lo que usted sea en este mundo y en esta vida, nosotros
no podemos por nosotros mismos discernir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estas cosas las ha revelado, las reveló por su espíritu a los apóstoles y profetas. Noten el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Exactamente como Jesús lo prometió a sus apóstoles. ¿Se acuerdan ustedes? Allá en Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 12 al versículo 15. Jesús prometió precisamente esta realidad. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, es decir, no las podréis entender. No estaban en ese momento capacitados para entender todas las cosas que Cristo tenía que enseñarles. Pero noten el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se da cuenta? Dios reveló por su espíritu a los apóstoles y profetas estas cosas ocultas, las cosas que Dios quería que los hombres conocieran y que no podían conocerla a través de la sabiduría humana, a través del intelecto humano, exactamente como Jesús se los prometió, y Pablo lo dice en Efesios en el capítulo 3, en el versículo 1 al versículo 5. Note usted, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación, fíjese bien, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Su Espíritu, que escudriña todas las cosas profundas de Dios, tenía la cualidad perfecta, era el único que podía revelar las cosas de Dios a través de los apóstoles y a través de los profetas a la humanidad. Exactamente como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2 en el versículo 10. El único que conoce las cosas de Dios es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice en el versículo 11, Primera de Corintios, capítulo 2, el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Así como ningún hombre conoce lo que hay en el corazón de otro, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino es el espíritu mismo de Dios. Entonces, el segundo paso es que Dios ha revelado por medio de su espíritu lo que Él quiere que nosotros sepamos, lo que Dios quiere que la humanidad conozca, que la humanidad sepa. Dios lo ha revelado por medio de su espíritu. Fíjese bien, los apóstoles recibieron precisamente el espíritu de Dios con este propósito. Dice él, el apóstol Pablo,
en Primera de Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Se acuerdan lo que dijo en el versículo 11? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, dice el apóstol, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No recibieron entonces el espíritu del mundo. No recibieron ellos, sino que el espíritu que viene de Dios mismo. El mismo que Jesús les prometió allá en Juan capítulo 16, en el versículo 12 al versículo 15. Ese espíritu prometido vino a ellos para revelarles de manera gradual las cosas de Dios. Porque la revelación de Dios, hermanos, vino paso a paso a través del Espíritu Santo. Fíjense bien, las cosas que habían estado ocultas a los hombres durante siglos, durante mucho tiempo, durante muchas generaciones, ahora fue dado a conocer por los apóstoles y profetas de Cristo por la inspiración del Espíritu Santo. Vean ustedes, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 13, en el versículo 9, pasajes muy conocidos por nosotros, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. El Espíritu Santo, de manera gradual, paso a paso, iba transmitiendo, iba dando a conocer a los apóstoles y profetas las cosas de Dios, la sabiduría de Dios, revelando precisamente la sabiduría oculta de Dios. Vean ustedes en Juan, el Evangelio, en el capítulo 16, en el versículo 13 al versículo 15, dijo el Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa era la función del Espíritu Santo con los apóstoles, traer a ellos las cosas que el Espíritu escuchaba de la deidad misma, de las cosas de Dios, los secretos de Dios, los misterios de Dios, la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios, todo aquello que Dios tenía, el Espíritu Santo lo traería a la mente de los apóstoles. Por eso el Señor dijo: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El tercer paso entonces es que Dios escogió a los apóstoles para que recibieran la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo. Fíjense bien, amado hermano. Vamos entendiendo entonces cómo la sabiduría de Dios se da a conocer a los hombres, esa sabiduría oculta de Dios. Y los apóstoles, una vez que fueron inspirados, una vez que el Espíritu Santo reveló en la mente de ellos las cosas ocultas de Dios, el misterio de Dios, ellos la hablaron, la comunicaron, y no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 13. Y notemos nosotros exactamente cómo lo traducen algunas versiones. Dice, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional traduce: explicando lo espiritual en términos espirituales. La Biblia, el lenguaje español, dice: acomodamos las cosas espirituales a los que poseen el Espíritu. Por su parte, la Biblia de las Américas nos traduce: combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y la versión estándar americana traduce: combinando cosas espirituales con palabras espirituales. Y eso fue lo que los apóstoles hicieron.
Ellos transmitieron la voluntad de Dios, el misterio de Dios, la sabiduría de Dios, no con sabiduría humana, sino con palabras enseñadas por el Espíritu Santo. Y no solamente la hablaron, no solamente la comunicaron, no solamente la expresaron públicamente y privadamente, sino que también se aseguraron de dejarlas impresas, escritas, para que otros pudieran conocer ese misterio de Dios. Pablo dice en Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 3 y 4, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Para eso tenemos las escrituras. Dios quiso que los apóstoles dejaran impresa su palabra, su conocimiento, su misterio, su sabiduría. Así que el cuarto paso es que los escritos de los apóstoles nos dan a conocer a nosotros ahora la sabiduría revelada de Dios. De manera, amados hermanos, que la sabiduría oculta de Dios ha sido revelada a través de los siervos de Dios, a través de los apóstoles y profetas, exactamente como el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 16, en el versículo 25 y 26, cuando dijo el apóstol: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Fíjese bien, esta sabiduría de Dios ahora es revelada a través de los apóstoles y profetas, a través de los siervos de Dios, y es apreciada por aquellos que son realmente maduros, por aquellos que son espirituales, como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 2, en el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Entonces, tenemos que aprender nosotros a apreciar la revelación divina de Dios, porque esta solo es comprendida, hermanos, por personas espirituales, no por el hombre natural. El hombre natural, ¿quién es? ¿Cómo es el hombre natural? Sencillamente, el hombre natural es aquel que es gobernado e influenciado por los instintos naturales, es decir, por sus pasiones y deseos. Nos explica el señor Barney comentándonos precisamente acá en Primera de Corintios capítulo 2, el verso 9. Pero también nos comenta, es el hombre natural, es el que depende solo de sus propios sentidos y de su propio razonamiento. El hombre natural en este estado, en este caso, no puede percibir las cosas del espíritu, porque para él son locuras, como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No puede conocer las cosas de Dios, porque se disciernen, dice el apóstol, espiritualmente. Y esto explica por qué muchas personas, por qué mucha gente, aún cristianos, por qué piensan que la Biblia es difícil de entender. ¿Por qué? Porque el hombre natural, en sus instintos propios naturales, en sus pasiones, en sus deseos, en sus propios sentidos o en su propio razonamiento, no es capaz nunca de entender la revelación de Dios,
la voluntad de Dios, el misterio de Dios. No puede hacerlo, sino que la voluntad de Dios, el misterio de Dios, la sabiduría de Dios solo es comprendida por el hombre espiritual. ¿Y quién es el hombre espiritual? El hombre espiritual es aquel que es iluminado por el Espíritu Santo, a diferencia del natural que se deja influenciar únicamente por sus sentidos, nos comenta el Señor nuevamente, Albert Barnes. Entonces, este hombre espiritual se muestra abierto a las enseñanzas que el Espíritu Santo ha revelado a través de los apóstoles, exactamente como el apóstol Pablo lo dijo en Efesios capítulo 3, versículos 3 y 4. El hombre espiritual en este estado es capaz de discernir, de comprender, de distinguir, de separar, porque ha sido ejercitado. Sus sentidos son ejercitados respecto del bien y del mal, como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios 2:15, porque debiendo ser, note bien, Hebreos, estoy leyendo Hebreos capítulo 5, versículo 12 al versículo 14, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese bien, el hombre espiritual, la persona espiritual, es capaz de discernir entonces, como dice el escritor de los Hebreos, porque tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y el hombre espiritual no es juzgado por nadie, excepto por el Señor mismo, como dijo el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 12 en el versículo 15. Pero noten ustedes en el capítulo 4 de Primera de Corintios, en el versículo 3 y 4, dijo el apóstol Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Es a través de la palabra inspirada que el Espíritu nos lleva a la verdadera iluminación espiritual. Es creyendo a la revelación del Espíritu en la mente de los apóstoles. Es creyendo las cosas que los apóstoles han dejado impreso para nuestro provecho. En conclusión, amados hermanos, hemos visto entonces que la sabiduría oculta de Dios era desconocida para los hombres de este mundo, pero fue revelada a través de hombres guiados por el Espíritu de Dios y es comprendida por aquellos que están dispuestos a prestar atención a lo que el Espíritu ha revelado a través de los apóstoles. No en sabiduría de los hombres, no en el conocimiento humano que el mundo sigue aquí en el que vivimos. No, Señor, no es así. La sabiduría oculta de Dios ha sido dada a conocer a todos y es dada a conocer a través del evangelio y la predicación de Jesucristo mismo. Como Pablo dijo en Romanos 16, versos 25 y 26, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones o a toda la gente para que obedezcan a la fe. Dios ya no tiene a la humanidad por ignorante. ¿Sabe por qué?
Como dijo el apóstol Pedro, allá en el libro de Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel varón al cual designó con haberle levantado de los muertos. Dios ya no tiene por inocente a la humanidad, porque Él ha revelado su sabiduría. Él ha dado a conocer el misterio oculto que estaba oculto en otras generaciones. Es el mismo misterio que Jesús quería que todos escucharan, que la humanidad misma oyeran, exactamente como lo ordenó a los apóstoles en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios quiso que este evangelio, este misterio, esta sabiduría divina se diera a conocer a todos los hombres para beneficio verdaderamente de los que aceptan la sabiduría oculta de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría oculta de Dios tiene mucho que ofrecernos. Y para ello debemos dejar de ser personas carnales, es decir, personas naturales, influenciadas por nuestros propios instintos, por nuestros propios razonamientos. Necesitamos y debemos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La misma que el apóstol Santiago, nuestro hermano, en Santiago 1:21 dijo que debemos de recibir la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Solo entonces, la gracia de Dios, por la gracia de Dios, seremos capaces de alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amado hermano y amigo que nos escucha, ¿usted desea los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que solo se encuentran en la persona de Cristo? Esta noche le invitamos a usted a sencillamente obedecer el plan de salvación que el Espíritu Santo reveló en la mente de los apóstoles y que ellos dejaron escrito para que usted y yo lo obedezcamos. Gracias a nuestro Dios por haber revelado por medio de su Espíritu y a través de los apóstoles la sabiduría oculta, la cual ahora nosotros podemos conocer y está a nuestro alcance. Que Dios nos bendiga a todos y gracias por su atención, amado hermano. Le dejo el lugar a mi hermano Ernest. Gracias, hermano. Muchísimas gracias por este interesante y muy buen estudio, muy bien preparado y muy bien presentado por nuestro hermano Barney el día de hoy, que evidentemente que nos deja una reflexión, un pensamiento en nuestros corazones, y este es el que justamente ha sido revelada esta sabiduría del Señor a todos los que tenemos la esperanza de estar en la vida eterna con Él. Hay mucha gente más que todavía lo necesita y tenemos que tratar de llegar a ellos. Gracias, hermano. Que Dios la bendiga. Vamos a tener entonces ahora una oración a nuestro Padre Celestial y posteriormente vamos a dejar al hermano Néstor con las personas o los hermanos que han visto y escuchado este estudio a través de Facebook Live. Quiero pedir a nuestro hermano Jorge, si fuera tan gentil, mi hermanito Jorge, de poder llevarnos en una oración, por Claro, favor. hermano.
Yo encantado, hermano. Gracias. Vamos a orar, hermano. Padre justo, Padre amado, Padre nuestro, aquí tus santos reunidos en esta plataforma para estudiar y seguir estudiando una porción de su sabiduría. Aquella porción que el hermano Wagner nos dice, no sabiduría de hombre, sino sabiduría del Espíritu, de su Espíritu Santo, Padre amado. Ella es lo que nos permite día a día, en esa sabiduría del Evangelio que hemos iniciado y creciendo poco a poco, para su conocimiento de la verdad, para que discernir de nuestra palabra diaria, sea con conocimientos que usted nos ha dejado, Padre, y no con sabiduría humana, ni sabiduría de hombre. Gracias, Padre, porque nos permite estar siempre en esta plataforma. Gracias, Padre, porque nos da el maná espiritual cada día que nos permite reforzar nuestra fe y nuestra esperanza. Gracias por todo ello, Padre. Padre justo, permítanos orar en estos momentos por algunos hermanos que se encuentran delicados de salud. Los hermanos Machuca, la madre del hermano Barney y la hermana Yolanda. Ellos están padeciendo un momento difícil por su salud. Intervenga, Padre, su mano bendita, su voluntad, su providencia divina para que ellos puedan mejorar y salir a bien. Por todos los hermanos que tienen problemas de empleo, de trabajo o alguna circunstancia que les aqueja, su voluntad, Padre, siempre para que ellos y todos nosotros podamos estar en el camino este que vamos luchando, Padre, predicando su santo evangelio. Somos, Padre, obrero de su viña. Reconfórtenos, llévenos adelante y nosotros, Padre, siempre dispuestos a la lucha en la aplicación de palabra para llevar su sabiduría espiritual y de salvación de todos aquellos que obedecen su santa palabra. Gracias le damos, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Jorge. Vamos a pasar con nuestro hermano Néstor. Hermano Néstor, ¿cuáles han sido las novedades de aquellos hermanos Buenas que han noches, visto por hermanas, Facebook? hermanos. Aquí tenemos la visita de nuestro hermano William Centeno Fornos, Seila Soto, Susana Treviño, Vanessa Vega Araya, Neris Ávila, Mauricio Aramonte y Arelis Calzadilla Moreno. La hermana Neris dice saludos a mis hermanos, dice eso es lo que tenemos con ella y queremos invitarlos a poder escuchar de nuevo esta tremenda lección que nos trajo el hermano en el Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Para informar, PDA significa pan de azúcar, ¿ya? La iglesia más dulce de Chile. Ok. Ok, hermano, muchas gracias. Pasa el aviso, además. Bueno, vamos a tener algunos comentarios o algunas preguntas, si es que las tienen, para nuestro hermano acerca del tema que él ha traído el día de hoy. Interesante, interesante tema. Ya dejó de ser un misterio para nosotros, para los que estamos aquí. Toda esta palabra predicada por el Señor Jesucristo, por sus apóstoles, por aquellos que fueron enviados por todo el mundo. Como dice Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. 18-19. Y lo hicieron así. Y pasaron por diferentes tipos de situaciones a lo largo de su vida para poder promulgar el evangelio, para que esto que era un misterio para todas, para muchas personas, dejara de serlo. Ah, perdón, entre paréntesis tengo un mensaje aquí de la hermana Luz Dari, disculpen que se me había olvidado. Dice: gracias, hermano Barney, excelente reflexión. Bendiciones de Dios para todos los hermanos, familia espiritual. Gracias, hermana, por su mensaje. Y la hermana Marisa dice: hermoso mensaje, hermano Barney. Gracias a Dios por su palabra. Dios bendiga a su pueblo. Gracias, hermanas, por sus mensajes. ¿Algún comentario? ¿Algo que decir, que agregar o que preguntar? Hermano Jorge, adelante. Hermano, gracias. Hermano Barney, queda claro con su exposición, cierto que los hebreos ya conocían de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo dice los Salmos, lo dice Isaías, pero ellos no podían entender, porque tenían sabiduría humana, lo que significaba la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿no? Entonces, me queda clarísimo cuando siempre decimos que los judíos, los hebreos, entendían que venía un rey, era un rey humano que iba a conquistar, porque en su entendimiento no tendían el entendimiento de la sabiduría de Dios y pensaban como humanos, ¿no? Entonces queda clarísimo. Conocían, pero no entendían. Y eso es lo que
Dios dejó para la profecía y la muerte del Señor Cristo, el Evangelio de Dios, ¿no? Y otra puntito es, qué importante es cuando uno predica el Evangelio, que aquellos que van a las aguas del bautismo ingresen con algo de sabiduría de Dios, no con sabiduría humana. Que puede ir al bautizo, porque lo llevó el compadre, lo llevó el amigo, o entendió algo así, pero no cambió su manera de pensar. Y es ahí que muchos que se bautizan no entendieron o no asimilaron la sabiduría espiritual de Dios, por lo tanto después se retiran de la iglesia o lo abandonan rápidamente. Bonito estudio, hermano Marne. Gracias, muy edificante. Muchas Gracias, hermano. Gracias, hermano. Y tiene usted mucha razón. Cuando predicamos el evangelio, no estamos predicando nuestra vida. No debemos de hablar a las personas los testimonios de nuestra vida, sino precisamente el sacrificio de Cristo, la persona de Cristo. Y las personas ven nuestros cambios. Los vecinos, los familiares, todos los compañeros de trabajo pueden observar nuestras conductas, nuestra forma de vivir, y ellos mismos entienden que algo está pasando. ¿Y qué necesitamos? Tan solamente predicarles la persona de Cristo. ¿Qué nos hizo cambiar? El sacrificio de Cristo, lo que Cristo vino a hacer por nosotros en este mundo. Okay, gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien más desea hacer algún comentario? Hermano Néstor. En otras palabras, lo que vamos a hacer es mostrarle la sabiduría de Dios que está oculta para los que todavía no la conocen, pero que la conocemos nosotros. Ujú. Es interesante, hermano, que entendamos algo también. Pablo dijo que si los príncipes de este mundo, si los gobernantes de este mundo hubieran conocido la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero fíjense que nosotros indirectamente, filosóficamente, argumentativamente o indirectamente, la humanidad sigue crucificando a Cristo con tantos pecados cometidos. Y es importante entonces que nosotros podamos siempre transmitir ese plan de salvación que Dios quiere que el mundo conozca. Bien, hermano, muchísimas gracias. ¿Algo más? El hombre en aquellos tiempos claramente no se daba cuenta de lo que quería transmitir el Señor Jesucristo justamente cuando traía una salvación, traía un nuevo pacto y no podía comprender las palabras y todo aquello que implicaba la venida del Señor Jesucristo. Y yo creo que por esa razón probablemente Nicodemo va y se acerca al Señor Jesucristo y le dice, bueno, pero ¿cómo puede un hombre entrar nuevamente en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces tiene el Señor Jesucristo la necesidad de explicar justamente cómo debe hacer ese nacimiento, ¿ya? Entonces, por eso, en ese sentido, también lo veo como un misterio para el hombre. Desde ese instante, desde el momento que el Señor Jesucristo vino a este mundo para poder explicar cuál es la manera, cuál es la forma, la fórmula, el método para que el hombre tuviera oportunidad de ser salvo. Ahí ¿cómo se llama? Bueno, ustedes conocen el texto de Isaías 55 que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces, para eso el hombre tiene que aprender a acercarse a Dios. Para eso tiene que hacerlo, para poder comprender, para entender aquello que es un misterio para él. Y bueno, Así es. a mí me pareció maravilloso el tema. Muchas gracias, hermano. Muy bien, pues, ¿alguien más? Bueno, estaríamos llegando entonces hasta al final de esta sesión de estudios bíblicos. Quiero agradecer a todos los presentes, especialmente a nuestro hermano Barney, porque ha sido una muy buena presentación. Y el día de mañana nos vamos a juntar. ¿Ah? ¿Alguien más quiere decir? Hermana Hermanito Dori, Ed. disculpe, Ana me Dori. la estaba Sí. saltando. Uy, eso sí que Sí, es pues pecado. hermano, ya no quiere que yo hable, ¿no? No, tremendo pecado, hermana, disculpe. No hay que pedir Quiero perdón en eso. agradecerle al hermano Barney por tan hermoso estudio. Ha sido una hermosa meditación que nos ha traído. Muy bueno, como dijo usted, bien entendido, bien puesto Sí. como debe de ser, con su punto y coma.
Gracias, hermanito Barney, que Dios lo siga bendiciendo, bendiga a su familia, bendiga su trabajo, hermanito. Muchas gracias, un abrazo. Dios lo Gracias bendiga. a usted Dios lo gracias, bendiga. hermana. A usted gracias y la honra y la gloria a nuestro Dios. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, pues Sí, hermano. muchísimas gracias. Gracias, hermana Doris, gracias a todos los presentes. El día de mañana entonces nos encontramos a esta misma hora en el mismo canal con otro hermano que va a traer otro interesante tema. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias y muy buenas Amén, noches. amén. Ahí Amén, está. hermanitos. Amén. Amén. Bendiciones a todos. Dios les bendiga, hermano. Amén. Gracias. Feliz noche, De hermanitos, manera. para todos. Feliz noche. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. A todos, que Dios bendiga. Igualmente. Sí. Buenas noches, gracias. Muy buen Buenas mensaje, noches, gracias, hermano. Cristian. Buenas noches. Te necesito. Te necesito. Diga cuándo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué está mostrando la hermana Dori? De ahí te mando un mensaje. Pues, ¿qué día ¿Ya? tienes? ¿Qué día tienes? Mira, lunes y miércoles no puedo. Pero ahí, Pero miércoles y lunes sí. claro.